compartirles la pantalla para que puedan ver el PowerPoint. Aquí estamos con el PowerPoint. Vamos a ponerlo amplio para que todos lo puedan ver. Bien, y entonces vamos a empezar a trabajar con la introducción de nuestro programa, que es un poco tratar de ver qué cambios hubo en la perspectiva sociológica en el siglo XX, que marca evidentemente desarrollos distintos para la primera mitad del siglo XX con respecto a la segunda. Vamos a tratar de abarcar todo ese siglo XX y esbozar un poco los nuevos desafíos que tenemos hoy día, ya ha pasado 20 años de ese fin de siglo. Y bueno, vamos a trabajar entonces con los desarrollos de la teoría social en el siglo XX, con fundamentalmente el eje de la problemática de la subjetividad en la sociología contemporánea, donde necesariamente vamos a remitir a lo que ustedes ya vieron en teoría sociológica en primer año, pero bueno, va a ser visto desde otros ángulos. Y para esto vamos a utilizar como un andamiaje, una llave de acceso a esto, el concepto de género, a partir de constituirlo como una clave de lectura en las matrices sociológicas, y fundamentalmente viéndolo desde perspectivas amplias, desde lo que implican los procesos de globalización, cómo se conforma la teoría social a partir de estos procesos de globalización, y cómo se reconstituye el concepto de género. Y vamos a anclarlo más particularmente, ustedes el año pasado vieron sobre fin de año un poco todo lo que implicaba la reflexión sociológica en Latinoamérica. Nosotros vamos a anclar esta misma reflexión sociológica, pero desde Argentina, viendo un poco esta trayectoria de las distintas etapas que ha tenido la sociología en Argentina, y fundamentalmente la visibilización de las autoras mujeres o de identidades subalternas en este momento, digamos, de la sociología. Lo primero que vamos a tratar de marcar es justamente el eje que tiene esta introducción. Y ese eje está asignado por los procesos de individuación y subjetivación en las sociedades contemporáneas. A esas sociedades contemporáneas nosotros las vamos a llamar desde un autor que vamos a trabajar, al menos vamos a tangencialmente trabajar, que es Anthony Giddens. Vamos a llamarlas la modernidad tardía superior. Y esto nos va a permitir revisar un concepto que sí trabajaron ustedes el año pasado, que es el concepto de integración como garantía de socialización, ¿sí? Es decir, como garantía de poder conformar con otros y otras una sociedad. Claramente cuando nosotros estamos hablando del proceso de individuación, estamos hablando de alguna manera, para decirlo claramente, de este proceso por el cual nos constituimos como individuos diversos, distintos de los demás, pero a su vez reflejo de la relación con los demás. Estos procesos son los que llamamos procesos de subjetivación, es decir, los procesos a través de los cuales nos constituimos como sujetos y manifestamos nuestra subjetividad. Es decir, el concepto mismo de proceso de subjetivación, todo aquello que el contexto nos da, introyectamos, hacemos nuestros a partir del proceso de socialización, problematiza la noción de identidad. ¿Por qué? Porque entonces dejamos de pensar en una identidad como sinónimo de un estado natural o dado, para pensarlo como un proceso continuo, y justamente la subjetivación es lo que designa ese proceso. La identidad no está vista como una situación o un estado o un estatus o un principio interior de ser, sino como un proceso de subjetivación que implica necesariamente la contextualización desde lo social. Si nosotros pensamos justamente en lo que implica la subjetivación que hasta aquí hemos tenido, tenemos que pensar en que todos y todas estamos formados de una subjetivación capitalista. Como diría otro autor
dos autores muy interesantes, que seguramente algo deben haber visto el año pasado, como es Deleuze y Guattari, que dicen que el capitalismo justamente está definido como ese punto de subjetivación que constituye, ellos van a decir a todos los hombres, nosotros preferimos decir a todos los hombres y las mujeres, en sujeto y sujetas, y que justamente esa subjetivación capitalista hace que algunos de esos sujetos y sujetas sean sujetos y sujetas de enunciación, mientras que otros lo son sujetos enunciados. Es el capitalismo visto desde este proceso de subjetivación, como ustedes lo vieron en Marx, ¿sí? Como burgueses y proletarios, burgueses que pueden poner las condiciones de socialización y proletarios que son enunciados, sujetos a máquinas técnicas. Porque lo que están diciendo estos autores es toda nuestra subjetivación indudablemente está pasando por lo que llamamos este proceso construido sobre relaciones de poder, que nos marca como aquellos que detentan el poder y otros que en una gradación distinta aparecen como identidades subalternas. ¿Y por qué vamos a hablar justamente de una modernidad tardía superior? Bueno, porque aquí justamente tenemos que pensar en que estamos en un momento de la contemporaneidad donde algunas de las cuestiones que ya vimos con los clásicos, que ustedes vieron en teoría sociológica con los clásicos del siglo XIX, que los veían como esos procesos de individuación, ahora lo vamos a ver desde los procesos de subjetividad. Sigue siendo la integración social, sin duda, un elemento clave para pensarlo. Ustedes el año pasado vieron, por ejemplo, el concepto de integración social en Durkheim como sinónimo de cohesión social, como socialización de los individuos en los valores sociales, que implicaba que cada uno cumpliera distintas funciones y que justamente por eso podían complementarse. Esta fuente de solidaridad orgánica mantenía la cohesión social, que apuntaba justamente a ese objeto tan deseado por Durkheim, la integración social. Vieron también a Marx, donde allí la integración es conflictiva, porque está sostenida sobre la explotación como clase social, y por lo tanto su gran preocupación, que va a ser la alienación del individuo, implica que los niveles de alienación lo integran socialmente, pero lo deshumanizan, en el sentido de que pierde ese lugar de ser genérico en el cual puede determinar cómo modifica la naturaleza para obtener sus medios de vida. Y también lo vieron en Weber, justamente desde los procesos de racionalización, donde la sublimación de los deseos y los impulsos, en el sentido de la acción social, implicaban la capacidad de integrarse socialmente. Bueno, todos estos autores, indudablemente, van a marcar a lo que después va a ser la producción del siglo XX, donde va a haber claramente un cambio en el escenario, porque vamos a pasar de el escenario europeo a que la teoría social aparezca fundamentalmente asociada a Estados Unidos y a los autores estadounidenses. Vamos a ver un crecimiento económico exponencial en lo que hace a las condiciones del capitalismo. Vamos a ver que justamente ese crecimiento económico exponencial va a llevar a que la temática central durante la primera mitad del siglo XX sea la temática sobre la industrialización, porque lo que se va a ver es un pasaje del capitalismo concurrencial, del cual hablaban los clásicos, a un capitalismo monopólico, del cual también ustedes vieron un autor que va a ser justamente eje en este pasaje de lo concurrencial a lo monopólico, que es Talcott Parsons. Y justamente por eso una de las temáticas centrales también va a ser la temática sobre las formas de totalitarismos. Es decir, que en esta primera mitad del siglo XX, hay una relación directa entre, claramente, el capitalismo monopólico
y la cultura burguesa de masas. ¿Y a partir de qué? De un concepto central que aparece durante toda la primera mitad del siglo XX, que es el concepto de relación salarial. Este concepto implica justamente que las relaciones entre los distintos individuos, de acuerdo a ese lugar que tienen en la red de relaciones sociales, va a implicar una concepción determinada de ciudadanía, una concepción particular de participación y una concepción de democracia, que se van a redefinir en tanto vamos a tener que el trabajador ya no va a ser, o la trabajadora ya no va a ser solo productor o productora de objetos para el consumo, como lo era en el capitalismo concurrencial que ustedes vieron, que es propio del siglo XIX, del cual hablaban los clásicos, sino que desde esta mirada, que es lo que vieron con Parsons, por ejemplo, el trabajador y la trabajadora, además de ser productor y productora, van a ser consumidor y consumidora. Esto va a hacer claramente que, por lo tanto, haya una relación directa entre el capitalismo monopólico y la cultura burguesa de masas, porque esa redefinición de la ciudadanía, de la participación y la democracia van a permitir que estos mismos trabajadores, a través de la cultura burguesa de masas, sean los que van a ser los principales consumidores de aquello que producen. El keynesianismo como forma de gobierno aparece aquí. ¿Y por qué esto nos interesa? Bueno, esto nos interesa porque esto nos permite a nosotras y a nosotras pensar justamente en qué pasó entre esta primera mitad del siglo XX, donde había determinadas certezas básicas, como que, por ejemplo, como que los ciudadanos eran todos aquellos mayores de edad nacidos en ese territorio que alcanzaran una ciudadanía. Esto implica, y esto se lo digo especialmente a los alumnos y a las alumnas de Relaciones Internacionales, la idea de que ese Estado-nación que venía de la modernidad tiene todavía fronteras precisas, con condiciones básicas para esas fronteras. Hoy, en la segunda mitad del siglo XX y sobre todo a principios de este siglo XXI, esto está por verse, ¿sí? Los procesos migratorios, los procesos que aparecen en relación a las fronteras móviles lo ponen en cuestión. También implicaba que esta concepción de participación tenía un anclaje directo en que el ciudadano participaba en esa democracia a partir de un voto, es decir, un sistema representativo en el cual, una vez que votaba, podía dedicarse a las instituciones intermedias, porque de la democracia y de las garantías constitucionales solo se ocupaba el Estado, un Estado fuerte keynesianista. Todas estas certezas van a empezar a diluirse apenas comienza la segunda mitad del siglo XX. Porque los procesos de subjetivación que aparecen aquí van a estar caracterizados por lo que llamamos un proceso de desinstitucionalización de los marcos colectivos que estructuraban la identidad. Es justamente lo que comenzamos a definir como modernidad tardía. ¿Qué es esa modernidad tardía? Va a decir Giddens que es esa fase actual de las instituciones modernas que está marcado por la radicalización y la universalización de las características fundamentales de la modernidad. A ver, ¿ustedes recuerdan cuáles eran las características centrales de la modernidad? Claramente, la racionalización y el otorgamiento a un grupo de individuos que podían, desde esa racionalidad, dar explicación y previsión a todos los sucesos que ocurrían. Los remito a Weber, por ejemplo, ¿sí? Para pensar en esto. Ahora bien, eso es justamente lo que empieza a aparecer como exacerbado. ¿Por qué? Porque ese sistema de
digamos, basado en la racionalización, con la globalización aparece justamente mucho más marcado. Y es marcado, sobre todo, porque hay una reflexividad institucional que hace que la vida social moderna esté caracterizado fundamentalmente porque la reorganización de dos categorías que son básicas en la vida y en la vida social, como el tiempo y el espacio, se reorganicen de forma mucho más rápida de lo que pasaba en la primera mitad del siglo XX. ¿Y a qué se debe esa idea de una mayor reorganización? Justamente se debe a que lo que tenemos en esa reorganización es lo que de alguna manera va a denominar Giddens como mecanismo de desmembración. ¿Qué quiere decir mecanismo de desmembración? Va a significar que esa reorganización del tiempo y el espacio van a estar dados por cuestiones que pasan mucho más globalmente alrededor del planeta, de lo que antes pasaba en la pequeña urbe. Nosotros a lo largo del año lo vamos a ver, del cuatrimestre en realidad, lo vamos a ver a esto con Simmel, el autor de la primera, que vamos a trabajar en la primera unidad. Pero me interesa pensar en esto. Ustedes piensan hasta qué punto esas características que implican justamente el tiempo y el espacio como mecanismos básicos de construcción de la identidad, la ponemos en juego en todo el tiempo, en todo momento. Somos en un lugar y tenemos un tiempo para vivir acotado a determinadas formalidades. Y esto me gustaría que después lo empiecen a pensar, lo vamos a ver ahora dentro de un ratito, pero ya lo vayan pensando en función de lo que nos está pasando ahora, con el aislamiento social. Los ordenadores de la rutina eran categorías de tiempo y espacio que hoy dentro del aislamiento no son las que tenemos, hay que construir otras. Por eso es tan importante esta idea. Justamente, cuando Giddens habla de los mecanismos de desmembración, está hablando de mecanismos que liberan las relaciones sociales de la influencia de los emplazamientos locales y que las recombinan a través de amplias distancias de espacios temporales. Si nosotros pensamos en cómo nos constituimos hoy día en esta situación particular de la pandemia, esto les va a quedar muy claro. Cómo nuestras categorías y nuestras relaciones sociales no solo dependen de los emplazamientos locales, sino de lo que está ocurriendo en todo el mundo. Estamos leyendo lo que ocurre allá para poder actuar acá. Fíjese hasta dónde nos está influenciando esto. Y justamente porque esto, en definitiva, termina siendo el contenido y la naturaleza de nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasa? Cuando aparecen las crisis, se dan estas perturbaciones de las relaciones relativamente estabilizadas entre los elementos que estructuran la identificación, es decir, esos elementos que nos categorizan a nosotros y nosotras y a los demás como sujetos y sujetas en una sociedad. En el momento de crisis es ese momento, ese periodo, donde se ponen en juego esas categorías. Es decir, cada periodo de relativo equilibrio, con un crecimiento continuo y reglas claras, con política estable, se acompaña de determinadas categorías que son compartidas por la mayoría, y de un sistema de designación y clasificación que está muy interiorizado. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a pensar en el concepto de mercado, de libre mercado. Libre mercado implica que determinados individuos van a ofrecer en un libre mercado su fuerza de trabajo, obtienen un sueldo por esa fuerza de trabajo, un salario, con ese salario van libremente al mercado nuevamente a decidir qué compran.
fíjense que esta categoría, que la tenemos tan interiorizada, que tiene que ver con el relativo equilibrio, con un crecimiento continuo, con reglas claras, con política estable, que manejan ese mercado libre de trabajo y de productos, hoy justamente hay perturbaciones que modifican esas relaciones y hacen que esa categoría se desplome. Porque la ruptura del equilibrio justamente constituye una dimensión que es importante y específica en la crisis. En la crisis cambian las normas, cambian los modelos, cambian las terminologías, lo cual claramente provoca una desestabilización tanto de los referentes que tenemos como de las denominaciones. Cuando hablamos de crisis de certidumbre, es porque se ponen en cuestionamiento las dos categorías fundamentales de estructuración del mundo de vida. ¿Cuáles son, según Schultz, otro autor muy importante, esa estructuración del mundo de vida, esas categorías? Los que decíamos antes, el espacio y el tiempo. Y justamente los dos referentes básicos para construir esas dos categorías que estructuran la identidad son el trabajo y el género. El trabajo determina el espacio público y el espacio de la casa. Determina el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. El género, a través de la división sexual del trabajo, determina justamente en cuál de esos dos escenarios es donde cada uno en su identidad de género tiene más relevancia. Y además identifica cómo los tiempos también se asocian a tiempos de trabajo o tiempos de cuidado o de tareas reproductivas, como tradicionalmente se las llama. Porque en esa estructuración, que como decíamos al principio, en ese proceso de subjetivación hemos sido subjetivados con categorías capitalistas, la división del trabajo es el eje de esa subjetivación capitalista entre trabajadores y no trabajadores, y en la división sexual del trabajo entre varones y mujeres. Hoy diríamos también identidades subalternas, porque hablamos también de diversidad. Bien, todo esto implica que hablemos de los mecanismos de desenclave. Justamente, los mecanismos de desenclave liberan las relaciones sociales en cuanto a las circunstancias locales específicas y las recombinan a través de largas distancias espaciotemporales. Esto transforma el contenido y la naturaleza de la vida cotidiana, porque crea mayor incertidumbre y mayor flexibilidad. Estos mecanismos de desenclave son justamente propios y van a ser propios de esa modernidad tardía. Durante toda la primera mitad del siglo XX, estas relaciones sociales tenían parámetros relativamente estables. Justamente con los procesos que van a derivar de la Segunda Guerra Mundial y de los años 60, cuando empieza a transformarse el lugar de la mujer, la posibilidad del control natal, la posibilidad de pasar de esa participación representativa en la democracia a la constitución de los movimientos sociales de los años 60 y 70, estos mecanismos empiezan a justamente liberar esas relaciones sociales de las circunstancias locales específicas. Y seguirá de esa manera cada vez creando mayores procesos de incertidumbre. Esto es, como veíamos antes, espacios de crisis que se van sucediendo a lo largo de ese año. Crisis menores, crisis mayores. Nosotros en Argentina incluso, bueno, muchos y muchas de ustedes lo sabrán por los relatos de los padres y madres, pero hemos tenido un proceso de crisis muy fuerte que fue justamente el 2001, donde los referentes se perdían. Hoy estamos en un proceso de crisis sanitario, pero habrá que discutir o no cómo cambian esos referentes. Cambian indudablemente aquellos
aquellas circunstancias que van a modificar la vida cotidiana, pero los referentes más globales parecerían continuar con cierta estabilidad. Bueno, eso lo vamos a discutir en el foro, ¿sí? Bien, ¿por qué nos interesa esto? Justamente por el que en el proceso de construcción de identidades, remito a lo primero que dijimos, el eje del programa y también el eje de esta introducción es los procesos de subjetivación e individuación, es decir, cómo se construyen las identidades, ¿sí? Marcan estos procesos de construcción de identidades a la identidad como esa construcción que va a estar construida, digamos, a partir de aspectos objetivos y aspectos de la subjetividad. Sin duda, lo que llama Giddens extensionalidad hace esos aspectos objetivos, y la intencionalidad, como él la llama, a los aspectos de la subjetividad propiamente dicha. En los procesos de extensionalidad tenemos todo aquello que refiere a las dimensiones económicas y estructurales, y en la intencionalidad la construcción de la dimensión simbólica, cultural y política. Entre estos ejes es como se estructura justamente la identidad. Y Giddens nos habla de la reflexividad sobre el sí mismo. ¿Qué es esto? En el momento de construcción de la identidad aparece, sin duda, la confianza y el riesgo como dos elementos que en permanente tire y afloje en un equilibrio inestable permiten la construcción de esa identidad. Justamente cuando nosotros pensamos en esos cambios y en esos procesos de crisis, allí se da este equilibrio inestable entre la confianza y el riesgo. Los modos de identificación justamente apelan siempre a formas de identificación de dos tipos. Las identificaciones atribuidas por los otros u otras, es decir, las identidades para las y los otros y otras, quiénes somos cada uno para los demás. Y las de identificaciones reivindicadas por uno mismo, es decir, quiénes somos nosotros. Cuando Giddens habla sobre la reflexividad sobre el sí mismo, está pensando en cómo estos mecanismos, estos modos de identificación se van construyendo. Y justamente se van construyendo a partir de este equilibrio inestable entre confianza y riesgo. La confianza es aquello que permite ese salto hacia la fe, dice Giddens, ¿sí? Que genera compromisos prácticos. Es lo que sostiene la interacción a partir de lo que sabemos con certeza. ¿Y cómo lo sabemos?, dice Giddens. Bueno, porque en las sociedades modernas existen lo que él llama los sistemas abstractos, ¿sí? Es decir, esos sistemas abstractos son las representaciones simbólicas y todo lo que está construido por el sistema de expertos en sentido general. El sistema de expertos es ese sistema de conocimiento especializado de cualquier tipo, donde tiene reglas, donde tienen transmisiones de uno a otro. A través de todo el proceso de subjetivación, indudablemente, por ejemplo, para ustedes, para mí, para cualquiera, lo que dice la medicina, el médico, es sin duda una voz desde un sistema de expertos que garantiza los sistemas abstractos con los cuales movernos. Y esto ha generado confianza, es decir, un conjunto de representaciones simbólicas que nos hacen movernos a través de lo cotidiano con confianza con respecto a lo que ocurre. Ahora bien, y a cómo actuar. Ahora bien, la modernidad se caracteriza justamente porque
cada vez más se minimiza la precisión y la cuantificación, y cada vez más aparecen riesgos nuevos. Siempre el sistema de expertos y el sistema abstracto va a tratar de reducir los riesgos, pero lo que caracteriza a la modernidad es que siempre aparecen nuevos riesgos. Por lo tanto, si hablamos, y voy a pensar en cómo lo diría Talcott Parsons, que ustedes lo conocen, si hablamos de la constitución del sistema de personalidad, es un sistema mucho más inestable que el que se construía durante la primera mitad del siglo XX. Es un sistema de personalidad cada vez más inestable, porque cada vez más aparecen crisis. ¿Y por qué? Porque ya no miro solo en la locación, ya no miro en justamente el enclave local, porque me afecta a partir de la globalización, del desarrollo de las tecnologías, todo lo que ocurre en el resto del mundo. Y eso se constituye cada vez más como riesgo. La reflexividad sobre el sí mismo, es decir, ese pensamiento sobre quiénes somos, cómo actuamos, desde qué lugar, cómo nos constituimos en grupos sociales y demás, está cada vez más marcado justamente por este equilibrio inestable entre la confianza y el riesgo. Y justamente por eso la identidad vamos a pensarla desde estas subjetividades propias de la modernidad tardía como una intimidad subjetiva del sí mismo que permanentemente está vulnerada por dimensiones, como veíamos antes, ¿se acuerdan? La dimensión de la extensionalidad, es decir, las influencias globalizantes, y por la dimensión de la intencionalidad, como veíamos antes también, ¿recuerdan? Esas disposiciones personales. A partir de la alta interconexión que la extensionalidad y la intencionalidad tiene en la modernidad tardía. Para citarlo a Giddens, podemos decir que el mundo moderno tardío, mundo que denominamos modernidad superior, dice él, es apocalíptico, porque introduce riesgos que las generaciones anteriores no han conocido. Y hay muchos autores que han trabajado esto, sin duda, esta idea de las incertezas permanentes. Por mencionarle algunos de esos autores que seguramente habrán leído o podrán ver a lo largo de la carrera, habrán escuchado, porque es muy popular, Simon Bauman, ¿sí? Donde habla de la globalización, de la modernidad, de la sociedad líquida, del amor líquido, justamente de qué, de esa inestabilidad permanente entre confianza y riesgo. Otro autor muy conocido también, seguramente lo habrán escuchado o lo habrán visto en algún dossier, es Robert Castell, que va a poner justamente sobre tapete cómo la cuestión social y la crisis de la relación salarial, la aparición de nuevas minorías, de nuevas desigualdades, hace que esa relativa estabilidad sea cada vez más marcado por los periodos de crisis. Otro autor muy interesante, un portugués, Boaventura de Sousa Santos, que va a hablar de la sociología de la emergencia, ¿sí? Y de la sociología de las ausencias, es decir, de todas aquellas minorías de las cuales la sociología, la teoría social, la teoría política no siempre ha hablado, pero que se constituyen en su presencia en movimientos sociales, en foros sociales, mundiales, y que indudablemente están presentes. O por ejemplo un autor alemán, como Ulrich Beck, que les va a hablar de la sociología del riesgo, de la incertidumbre, de los riesgos sociales, es decir, de aquello que sin duda pone en jaque continuamente esa cotidianeidad desde la que nos subjetivamos. En la temática general que nosotros vamos a trabajar, vamos, como yo les decía hace un rato, a ver distintas unidades del programa, pero esta temática general que apela a las incertezas permanentes ponen en cuestión condiciones de verdad que los sistemas expertos daban como ciertas y que hoy debaten. Temas como las nuevas formas de violencia,
temas como la violencia simbólica, temas como la utilización de drogas, como las identidades sexuales, etc. Justamente este conjunto de temáticas vamos a tratar de abordarlas en lo que vamos a compartir de este cuatrimestre a través de distintos autores y de distintos trabajos que vamos a hacer, porque vamos a tratar permanentemente de ver estos conceptos asociados a recortes empíricos que nos permitan revisar eso. Un poco la idea fundamental que yo les comentaba con respecto a esto es pensar esas subjetividades que recién veíamos, ese proceso de subjetivación, esa idea de que se construye sobre categorías de tiempo y espacio, pensarlas a través de la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género nos hace pensar cómo se invisibilizaron ciertas identidades subalternas en la construcción de esas categorías. Se invisibilizaron justamente para restarle poder. Bueno, la idea es verla desde una perspectiva de género, cómo se reconstruyen, y a partir de las temáticas que recién veíamos como incertezas, verlas también desde esa mirada. Por eso a lo largo del programa vamos a tener distintos aspectos sobre esto.